Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos tenido que dedicar a un hecho lamentabilísimo, y es cómo la fiscal encargada de dilucidar crímenes de guerra cometidos en uno de los campos de concentración israelíes, campo de concentración donde están recluidos millares de palestinos, en muchísimos casos sin ningún género de garantía, sin que se hayan formulado cargos formales contra ellos, a veces siendo menores de edad, mujeres y niños. Resulta que la fiscal, que en un momento determinado empezó a perseguir la causa contra unos soldados israelíes que en ese campo violaron de manera repetida en manada y torturaron a un preso palestino, fue destituida la semana pasada. Para ser exactos, el jefe de las Fuerzas Armadas, Katz, dijo que evidentemente la fiscal no podía seguir en el cargo, que se le iba a pedir que renunciara, y a las pocas horas la fiscal renunció, creando este fin de semana una situación de enorme malestar en Israel, porque la mujer dejó una carta y había gente, empezando por sus propios parientes, que pensaba que podía aparecer suicidada en cualquier momento. Las últimas noticias que hemos tenido por fuentes cercanas a la familia es que la fiscal sigue viva, pero son las últimas noticias de hace apenas unas horas. En cualquier caso, el hecho es muy grave, y el hecho es muy grave porque, primero, deja de manifiesto que eso que se ha repetido hasta la saciedad de que el ejército de Israel es el ejército más moral del mundo es absolutamente mentira. El ejército de Israel es brutal y lamentablemente es uno de los ejércitos más inmorales y más brutales y más inhumanos que hay en el mundo, dentro de que la misma existencia del ejército evidentemente siempre es una puerta abierta para los abusos, y más en el caso de una guerra. Pero claro, esto obliga también a cuestionarse la calificación de Israel como democracia. Si por democracia entendemos que hay una cierta libertad de prensa, que hay varios partidos políticos y que hay votaciones con regularidad, Israel es una democracia. Si por democracia entendemos que además hay derechos humanos que se respetan, que la tortura no se tolera y se persigue y no es legal como lo es en Israel, además con una autorización judicial, pues evidentemente Israel no es una democracia. Es una especie de régimen muy parecido al apartheid surafricano, donde la población blanca sí vivía en democracia, donde lo que llamaban la población de color, que no eran los negros, sino los oscuros, por ejemplo, indios, pakistaníes, etcétera, bueno, vivían en una democracia muy limitada para ellos, pero tenían un cierto lugar, como por ejemplo lo tienen ahora los árabes dentro del Parlamento israelí. Y, por supuesto, luego había una parte de la población, como era el caso de los negros, a los que la democracia no les tocaba en absoluto, salvo cuando llegaban las fuerzas represivas que practicaban tranquilamente la tortura y otras acciones absolutamente inhumanas. Y, desgraciadamente, el Estado de Israel se parece mucho a la República Surafricana de la época del apartheid. Es muy triste, pero esa es la realidad. Y eso no se puede calificar de democracia. Hay una democracia, bueno, más o menos sólida para una parte de la población. Pero no cabe la menor duda de que hay elementos que invalidan definir eso como una democracia plena. Si la tortura puede ser legal, no estamos hablando de una democracia. Si la fiscalía no es independiente y en un momento determinado los militares pueden imponer el hecho de que una fiscal incómoda sea apartada de una investigación, eso no es una democracia. Y si en un momento determinado hay ministros del gobierno que pueden defender este tipo de crímenes en público, no en la oscuridad de los pasillos, donde a saber qué atrocidades se pueden intercambiar, no nos encontramos ante una democracia. Nos encontramos ante un dominio de carácter colonial sobre una parte del mundo en el cual hay un sector de la población que vive en algo
que podría calificarse como democracia, y hay otro sector que en absoluto vive en esa situación de democracia y que lleva desde hace décadas padeciendo una ocupación militar. Ocupación militar que no necesariamente tiene que incluir la tortura, la detención sin cargos u otro tipo de atrocidades. La ocupación militar ya es lo suficientemente grave de por sí para que no tenga que incurrir en este tipo de conductas. Y puede ser una ocupación perfectamente comprensible y legal dentro de un marco determinado. Pero es que esto va más allá. Y meter a la gente en masa en un campo de concentración en el desierto y someterla a tortura, y que esas torturas incluso impliquen la violación de los reclusos, es algo verdaderamente detestable, y da lo mismo quien perpetre estas conductas y quien las sufre, porque esto es algo aplicable a todo el género humano. Los buenos, entre comillas, no tienen derecho a practicar este tipo de detenciones, no tienen derecho a torturar, no tienen derecho a violar a los malos, entre comillas. Y cuando se intenta justificar y legitimar este tipo de conductas, eso no defiende a la democracia, ni defiende a Occidente, ni defiende a nada. Implica asumir conductas inhumanas e implica ir erosionando un sistema democrático, y eso es lamentabilísimo. Y bueno, si ya encima queremos colocar el manto protector de Dios para llevar a cabo estos crímenes, ya se incurre en una blasfemia absolutamente horrenda, que históricamente ha dado muy malos resultados. De eso hablábamos en nuestro editorial de hoy, pero llega el momento del boletín, tenemos que ir al boletín y, como siempre, empezamos precisamente por el segmento de España. Y empezamos por el segmento de España porque el presidente de la Generalidad de Valencia, Carlos Mazón, ha decidido dimitir pues al año y 5 días del desastre de la gota fría de la Dana, que oficialmente causó 229 muertos, aunque es de creer que los muertos fueron muchísimos más, pero gracias a las instituciones, a los políticos y a las furcias mediáticas, ahí se quedó. Mazón dimite y al mismo tiempo mantiene un pie en el poder, porque va a seguir en su escaño en las Cortes, con lo cual conserva el aforamiento mientras avanza la investigación judicial. Dimite después de decir que cometió errores y pedir perdón públicamente y denunciar lo que ha llamado campaña brutal, y dimite manteniendo al Partido Popular en el poder. Aquí no se producen unas elecciones anticipadas y vamos a ver lo que pasa. Aquí lo que sucede es que Mazón se aparta, deja también la presidencia del Partido Popular regional, que va a quedar en manos de una gestora hasta la celebración de un congreso el año que viene, en el 2026, y aquí lo que se abre ahora es la lucha por el poder dentro del Partido Popular, a ver quién se presenta a las próximas elecciones y a ver cómo mantienen el gobierno de Valencia en sus manos. Claro, teniendo en cuenta cómo lo hizo el gobierno nacional, que es del Partido Socialista, la verdad es que lo que pueda pasar en las elecciones de Valencia en los próximos meses es algo que queda absolutamente en el aire. Pero claro, esta dimisión hubiera sido obligada hace un año, o poco menos de un año. Tendría que haber implicado ir a unas elecciones anticipadas y ver lo que sucedía, pero no. Aquí es un continuo aferrarse al poder los unos y los otros y dar pasos y adoptar medidas no en beneficio de los ciudadanos. Eso jamás. Es en beneficio siempre de las castas políticas y a costa de los ciudadanos. En fin, examinamos este y otros temas que les afectan de la mano de María Durán. María, muy buenas noches. Hola, mi querido César, muy feliz inicio de mes y de semana. Si nos dejan, para ti, para todo el equipo, para todos los oyentes, si nos dejan, digo, porque hoy en España ha sido uno de esos días de los que advertís, Lorenzo y tú, no te diré a diario, pero
casi. Se ha cumplido eso, se ha cristalizado ante nuestros ojos eso que decías de que las elecciones son en realidad un jueguito en el que no elegimos nada, pero como digo, es que hoy el Partido Popular se ha empeñado en demostrarlo. Carlos Mazón, tras un fin de semana de reflexión, a mí esto de los políticos de reflexión es que es una cosa que me resulta muy marciana, nos anunciaba su dimisión a las 9 de la mañana, tan solo minutos antes de que empezara en el Tribunal Supremo el juicio contra el fiscal general sanchista Álvaro García Ortiz por el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. Supongo que lo has visto, o igual te ha pillado todavía con el cambio horario que tenemos, que no estabas para ver los directos, pero la cara de felicidad de todo el equipo de Opinión Sincronizada sanchista, porque tenían carnaza para alimentar toda la mañana sus programas hablando de la dimisión de Mazón por la Dana, ha sido una cosa digna de ver. Ha sido como aquel día que en La Sexta no daban crédito a que Vox hubiese entrado en el Parlamento andaluz, pero al revés. Aquí demostrándonos cómo Sánchez se debía estar riendo en la Moncloa del Partido Popular, que todavía se cree que lo ha retratado como con la dimisión de Noelia Núñez, que solo consiguió que Óscar Puente se riera de ellos. En fin, Carlos Mazón ha anunciado su dimisión como presidente de la Generalidad Valenciana 370 días después de la Dana, que arrasó parte de la provincia y causó 229 muertos oficiales, como siempre recordamos. La gestión de aquella catástrofe ha terminado por hundir su carrera política, como no puede ser de otra manera, en un país normal que no somos, porque si hunde la carrera de Mazón mucho antes tenía que haberse llevado con más fuerza que la riada por delante la carrera de Sánchez. La gestión de aquella catástrofe fue mala por parte de la Generalidad de Cataluña, pero fue peor por parte del Gobierno central. No obstante, tras su dimisión, Mazón va a mantener su escaño en las Cortes Valencianas, lo que le va a permitir conservar su condición de aforado mientras la justicia investiga su papel durante la emergencia. El anuncio ha llegado tras una conversación con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que no puede ser más tonto, es que no se puede ser más tonto, como es metafísicamente imposible ser tan imbécil. Aquí tenemos que pensar que hay algo más, no nos queda otra. La decisión le fue comunicada al rey también, a quien Mazón agradeció su apoyo al pueblo valenciano. El ya exdirigente también anunciaba que renuncia a la presidencia del PP valenciano, que va a pasar a una gestora hasta el próximo Congreso Regional. El partido va a proponer ahora como candidato a la Generalidad, como presidente, porque repito, no convocan elecciones, al secretario general y portavoz parlamentario en la región, Juanfran Pérez Llorca, y están buscando ya el respaldo de Vox como condición indispensable, porque no tienen mayoría absoluta, para esa investidura en el Parlamento. De cara a las elecciones autonómicas de 2027, el PP ve a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, como posible futura candidata a la Generalidad. Mazón ya ha adelantado que no va a poner ningún veto a nadie. Eso sí, ya se han abierto pues las primeras luchas en quinas dentro del Partido Penoso Valenciano. Durante su comparecencia, Mazón ha hecho un balance personal y político de este año que ha transcurrido desde la tragedia. Ha calificado la Dana como un tsunami inimaginable que devastó un territorio del tamaño de las Islas Baleares. Ha reivindicado que la Generalidad Valenciana lo ha hecho todo por reconstruir la comunidad y ha acusado al Gobierno central de una clamorosa falta de ayuda desde el primer día. Esto lo dice hoy, 370 días después. No ha tenido días tampoco para decirlo. Ha tenido un recuerdo para las víctimas y los voluntarios. Ha denunciado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez todavía no ha ejecutado las obras del desvío del Barranco del Pollo, donde se concentró el 90% de las muertes. También ha reconocido errores propios, como no declarar la emergencia nacional o no cancelar su agenda aquel día 29 de octubre de 2024. Decía con cara compungida: pido perdón, viviré con esos errores toda mi vida, pero no hubo mala fe, ha declarado. También ha dicho que espera que la sociedad sepa distinguir entre un hombre que se equivocó y una mala persona. También asegura que ha sido objeto de una campaña brutal para convertirlo en el asesino
asesino de la Riada, cosa que es absolutamente cierta, pero él y su partido le han regalado el relato a la izquierda durante 370 días. La salida de Mazón, como les decía, ya ha desatado esa lucha interna en el PP valenciano por su sucesión. La dirección nacional ha apostado por esa transición ordenada liderada por Juanfran Pérez Llorca, mientras que el bloque territorial, conocido como el G4, porque lo forman los presidentes provinciales de Valencia, Alicante y Castellón, junto con el propio Pérez Llorca, intenta frenar el ascenso de María José Catalá. El grupo está apoyado por Génova y teme que la imposición de Catalá rompa la unidad interna y complique las relaciones con Vox, que rechaza frontalmente su figura porque la considera próxima a la izquierda. La considera Vox y la consideramos todos. Catalá es una progre, como María Guardiola. Por ejemplo, frente a ello gana fuerza un plan transitorio. Pérez Llorca, que asuma la presidencia interina del PP, y Mompó, que puede ser el líder orgánico de consenso en un congreso previsto para dentro de poquitos meses, dentro de menos de medio año, en primavera de 2026. Mientras tanto, por cierto, el expresidente Francisco Camps también ha aprovechado el vacío para preparar su regreso político. Su entorno planea un acto multitudinario en diciembre para intentar reposicionarlo de cara a 2027. En paralelo a la crisis política popular, el caso judicial contra Mazón continúa. Hoy declaraba la periodista Maribel Vilaplana, ya saben, esa que comió con Mazón el día de la tragedia, que estaba citada como testigo ante la juez de Catarroja, que es directamente del PSOE, tiene un marido miembro del PSOE. Vilaplana ha acudido con rostro serio, custodiada por la Guardia Civil, después de sufrir una crisis nerviosa, una crisis de ansiedad del pasado fin de semana. La noche del viernes al sábado tuvo que ser ingresada, aunque el sábado a mediodía ya estaba en su casa descansando. Durante su comparecencia ha explicado que ya llegó al restaurante a las 2:30, donde Mazón firmó unos documentos antes de comer. Dice que no recuerda si atendió llamadas, aunque sí lo vio levantarse en varias ocasiones. Ha negado haberle mostrado ella el vídeo de las inundaciones en Utiel, como se había publicado. Dice, eso es de un chat familiar, ni lo abrí, me atormenta no haberlo hecho. Y también ha confesado sentirse culpable. Dice, he perdido un amigo en la Dana, no consigo perdonarme estar ese día allí. También ha dicho que Mazón tuvo acceso al móvil durante toda la comida. Mazón se mantiene en funciones hasta la investidura de su sucesor. El PP, como les decía, ya negocia con Vox el respaldo necesario para mantener esa mayoría parlamentaria. Veremos si apoya un gobierno encabezado por Pérez Llorca. Desde Madrid, Feijóo intenta contener el daño político y evitar adelanto electoral que puede poner en riesgo la estabilidad del bloque PP-Vox. La dirección nacional sabe que la prolongación del conflicto valenciano puede afectar a esa imagen de solidez que necesita proyectar a nivel nacional, pero como decimos, Carlos Mazón abandona el poder en el momento más inoportuno. Ha tenido Feijóo días si quería cargarse a Mazón en verano con toda España de vacaciones, en Navidad con toda España de vacaciones, en la pasada Navidad con toda España de vacaciones, y ha decidido hacerlo a minutos de la comparecencia en el Supremo del fiscal general imputado, cosa que no ha ocurrido nunca en democracia, ni en España ni en Europa. Carlos Mazón abandona así el poder entre el desgaste personal, las divisiones internas de su partido y una causa judicial que amenaza con prolongar su sombra sobre la política valenciana. Ha sido un honor, eso sí, ha dicho, al despedirse, haber sido presidente de la Generalitat. Y seguimos en España, donde el Tribunal Supremo juzga en un verdadero proceso histórico al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y es un proceso histórico porque es el primer fiscal general del Estado que se ve sometido a juicio mientras está en el ejercicio de su cargo, acusado de un delito de revelación de secretos. La acusación pide entre 4 y 6 años de prisión y hasta 12 meses de inhabilitación. El juicio se va a celebrar en el Tribunal Supremo. Previsiblemente va a ser un juicio largo. Se habla de 6 sesiones con más de 40 testigos. Y en el caso de la defensa del fiscal general García Ortiz, no solo se niegan los hechos, sino que además se solicita la anulación del procedimiento, alegando que se produjo un registro ilegal, indebido e indiscriminado, dice la defensa, en el despacho del presidente. Por supuesto, el presidente del gobierno, del que depende el fiscal general del Estado, Pedro Sánchez, ha dicho que lo apoya y lo respalda.
¿Qué hay que decir sobre esta causa? Hombre, tiene cancha para jugar en el terreno de la defensa. Puede que lo condenen, que está por ver, porque según cuál sea la composición del Supremo, lo mismo lo condenan que lo absuelven. Pero cuando esto llegue al Tribunal Constitucional, es muy posible que la causa la tumben, y que la tumben alegando que la instrucción fue incorrecta. ¿Nos parece mal? Hombre, si la instrucción fue incorrecta, puede haber una nulidad de actuaciones. Pero es que a lo largo del ejercicio profesional de la abogacía y a lo largo del ejercicio profesional de otras ocupaciones, quien ahora se dirige a ustedes ha visto a jueces comportarse como cerdos ozando en medio de la basura, con unas instrucciones que daba vergüenza, con una rapidez en intentar cerrar la instrucción, bien para librar al corrupto de tener que comparecer ante la justicia, bien para asegurar que se juzgue cuanto antes a un inocente, que es que verdaderamente que no haya nulidad de actuaciones en casos como esos, con fiscales que apestan a corrupción y a prevaricación, contando unas historias falsas, queriendo crear testimonios falsos, presionando a testigos inocentes con la pena de prisión que no se merecen para que den un testimonio falso. Y todo eso bajo el manto protector de jueces corruptos. Porque claro, evidentemente lo de la nulidad de actuaciones está muy bien. Si aquí la nulidad de actuaciones ha lugar, le parecerá muy bien a quien se dirige a ustedes que se dictamine como tal en el Tribunal Constitucional, pero vamos, hay procedimientos en juzgados de instrucción, el nombre de cuyo juez instructor podríamos dar y el nombre de cuyo fiscal corruptísimo podríamos dar, que apesta. De manera que, claro, aquí, pues efectivamente sí, los españoles son iguales ante la ley, pero unos son más iguales que otros. En paralelo a todo esto, el caso Ábalos. El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ya saben ustedes que ha decidido que tanto el antiguo ministro José Luis Ábalos como su asesor Koldo García, como el empresario Víctor de Aldama, tienen que ser procesados por cohecho, tráfico de influencias, malversación y pertenencia a organización criminal. Todo esto aprovechando la crisis del coronavirus y las dichosas compras de mascarillas. Es algo verdaderamente tremendo, porque se habla de sobornos que podrían llegar en comisiones a los 650.000 euros y que podrían indicar no solo la corrupción de los personajes mencionados, sino también una forma de financiación ilegal que afectaría directamente al Partido Socialista Obrero Español. Casi nada. Bueno, y no por la ineptitud del Partido Popular vamos a dejar de tratar uno de los asuntos principales del día, el que debía ser estrella absoluta del día, y es que Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, se ha sentado este lunes en el banquillo del Tribunal Supremo, convirtiéndose así en el primer máximo responsable del Ministerio Público en la historia de España en ser juzgado mientras continúa en su cargo. El proceso, que se va a desarrollar en 6 sesiones repartidas entre esta y la próxima semana, examina su implicación en un delito de revelación de secretos por el que la acusación particular y 6 acusaciones populares piden para él entre 4 y 6 años de prisión, además de una posible inhabilitación de hasta 12 meses. García Ortiz, que ha negado tajantemente cualquier responsabilidad, llegaba al Supremo a las 9:40 de la mañana, lo hacía solo, vistiendo un traje, y tras salir de la sede de la Fiscalía General del Estado, donde un grupo de fiscales lo ha despedido entre aplausos en señal de apoyo. El fiscal general, ya saben, está acusado de haber filtrado a la cadena de radio progubernamental La SER el contenido confidencial de un correo electrónico enviado por el abogado Carlos Neira a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024. En ese mensaje, Neira, el representante legal de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, proponía un pacto para reconocer 2 delitos fiscales y así evitar la cárcel. La supuesta filtración de ese correo, ocurrida el 13 de marzo de 2024, habría vulnerado el secreto de las comunicaciones internas de la Fiscalía. En el juicio, que ha despertado una enorme expectación mediática,
con más de 200 periodistas acreditados nacionales e internacionales. Se espera la declaración de aproximadamente 40 testigos, entre ellos fiscales, que dependen todos jerárquicamente de García Ortiz, se pueden imaginar lo que van a contar ahí, abogados, periodistas, políticos y agentes de la Guardia Civil. El primer testigo es Julián Salto, el fiscal que investigó a González Amador y remitió los correos electrónicos filtrados al propio García Ortiz. La primera jornada ha estado marcada por las cuestiones previas planteadas por las defensas y las acusaciones, entre ellas la petición de anular el juicio por parte del propio Álvaro García Ortiz, que considera que el registro de su despacho fue indebido, injustificado e indiscriminado. A lo largo del proceso se va a valorar también el papel de los periodistas que recibieron y publicaron la información, un punto que podría resultar decisivo para el futuro del fiscal general. Pese a la gravedad de las acusaciones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y todo su ejecutivo han mantenido su apoyo político y personal a García Ortiz, evitando cualquier distanciamiento público. Por supuesto, ni han pedido su dimisión ni nada parecido. Han dicho que confían en él y lo han animado a no dimitir. Mientras tanto, otro proceso judicial avanza en paralelo en el Tribunal Supremo y también ha quedado absolutamente opacado por la dimisión de Mazón, pero este mismo lunes, muy poquitos minutos después, ni siquiera había llegado el fiscal al Tribunal Supremo, poquitos minutos después de la dimisión de Mazón, sabíamos que el juez Leopoldo Puente ha decidido enviar a juicio al exministro socialista José Luis Ábalos, a su antiguo asesor Koldo García y al empresario y comisionista de su trama delictiva Víctor de Aldama, por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y malversación. Se trata esta de la pieza principal del conocido como caso Koldo, centrado en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. El magistrado considera probado que los tres se concertaron para aprovechar la influencia política de Ábalos en el Ministerio de Transportes con el fin de obtener beneficios económicos. Según el auto judicial, Aldama actuaba como intermediario, localizando empresas dispuestas a pagar comisiones para lograr contratos públicos, mientras que Koldo García gestionaba los contactos y operaciones más directas, reservando la intervención del ministro para los momentos clave. La investigación apunta que la trama consiguió una docena de adjudicaciones por valor de 53 millones de euros, principalmente en administraciones gobernadas por el PSOE, y que rechazaron ofertas mejores o más baratas, o incluso las dos cosas. La UCO sostiene que el comisionista de Aldama avisó con antelación de las oportunidades de negocio, firmando acuerdos incluso antes de que se resolvieran los concursos públicos. De Aldama también confesó haber entregado hasta 650.000 euros en comisiones, de los cuales 250.000 habrían ido directamente a parar a Ábalos. Además, se habrían realizado pagos periódicos de 10.000 euros mensuales a Koldo García entre 2019 y 2021, algunos en efectivo y otros incluso en República Dominicana. Parte de este dinero habría servido para cubrir el alquiler de una vivienda de lujo en Madrid, utilizada, ya saben, por la pareja del exministro, la prostituta Jessica, costeada por empresas vinculadas al comisionista Aldama. El juez concluye que existen indicios sólidos de que Ábalos y su entorno recibieron pagos a cambio de favorecer adjudicaciones públicas y contratos amañados. Mientras García Ortiz se defiende ante el Supremo por la revelación de un correo y Ábalos encara un juicio por corrupción, ambos casos vuelven a colocar al Gobierno y al PSOE bajo una intensa presión judicial y política. Son dos procesos distintos, pero con un mismo telón de fondo: la desconfianza hacia la transparencia institucional y la creciente sensación de que la justicia está entrando en el corazón del poder político en España. Y todo esto ha decidido opacarlo para solucionarlo el día al PSOE, el Partido Popular. Y de España nos vamos a Hispanoamérica, como todos los días, para darles una noticia verdaderamente terrible, y es que han asesinado a tiros al alcalde de Uruapan, en Michoacán, durante un acto del Día de los Muertos en el centro del municipio. Nada más y nada menos que 6 disparos sobre Carlos Manzo, el alcalde, que murió en el hospital. Se ha detenido a 2 personas, uno de los atacantes fue abatido en el lugar, pero ya se pueden ustedes imaginar que la situación es, en términos de investigación, muy oscura.
El difunto alcalde había denunciado ya amenazas del cártel Jalisco Nueva Generación, había pedido protección federal. Se da la circunstancia de que la protección federal nunca llegó a materializarse, y como además el alcalde Manzo era muy crítico de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, y de su estrategia de seguridad, pues ya se pueden ustedes imaginar cómo no faltan los dedos que apuntan a la presidenta. La presidenta institucionalmente ha estado bien, ha condenado el asesinato, lo ha calificado de vil, ha convocado al gabinete de seguridad, ha dicho que se va a investigar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que aquí la sensación de que efectivamente México es un estado fallido, por lo menos en ciertas partes de su territorio y en ciertas situaciones, y que efectivamente el Poder Federal lo podía haber hecho mejor, es una sensación de la que no resulta fácil librarse. El alcalde, el presidente municipal de Uruapan, en el estado mexicano de Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, fue asesinado este sábado por la noche durante un acto público del Día de Muertos en el centro del municipio que gobernaba. Imagino que casi todos han visto ya el vídeo que corre por Twitter con el asesinado con su hijo en brazos segundos antes de morir. El ataque tuvo lugar al término de la inauguración del tradicional Festival de las Velas, aproximadamente a las 8:10 de la tarde, hora local, cuando Manzo había dado un discurso y estaba entre la multitud. Según las autoridades estatales y federales, uno de los agresores fue abatido en el mismo lugar y 2 personas más fueron detenidas después. Manzo recibió al menos 6 disparos y fue trasladado en ambulancia al hospital Fray Juan de San Miguel, donde finalmente falleció minutos después. Desde que asumió la alcaldía en septiembre de 2024 como candidato independiente, el primer independiente en esa posición en el municipio de Uruapan, Manzo había destacado por adoptar una postura muy firme frente al crimen organizado, en particular frente al cártel Jalisco Nueva Generación, al que se responsabiliza de la escalada de violencia en la región. Había sido objeto de amenazas reiteradas de este cártel, había pedido ayuda federal y había denunciado corrupción en instancias estatales del gobierno de la ultraizquierdista Claudia Sheinbaum. De hecho, se consideraba a Manzo el principal rival en el país de Sheinbaum y candidato en un futuro posible a la presidencia. En su gestión, Manzo también había generado enfrentamientos directos con la presidencia. Había rechazado las estrategias oficiales de seguridad dirigidas por Claudia Sheinbaum, ya saben, basadas en su lema "abrazos, no balazos", y había retado a la mandataria a ir a su localidad. Había asegurado que si ella lograba pacificar Uruapan sin disparos, él iba a renunciar a su cargo. Esa postura lo convirtió en una figura de alto perfil, muy crítico con el gobierno federal, y elevó su popularidad y su visibilidad nacional, pero también lo colocó en una situación de especial riesgo, como ha quedado probado. Tras su asesinato, la respuesta ciudadana ha sido inmediata y fuerte. En Uruapan se han registrado movilizaciones masivas por su alcalde. Cientos de residentes vestidos de negro acompañaban su cortejo fúnebre y coreaban consignas como "Justicia, justicia, fuera Morena", en clara alusión al partido de la presidenta ultraizquierdista Sheinbaum. En la capital del estado, en Morelia, un grupo de manifestantes ha irrumpido esta pasada noche en el Palacio de Gobierno estatal, ha arrojado mobiliario, ha prendido fuego a algunos objetos y ha grafiteado lemas contra el gobierno izquierdista. Las protestas reflejan, por un lado, el hartazgo por la violencia y también el hartazgo a la política, al poder federal y estatal, que no garantiza su seguridad. El gobierno central, a través del Gabinete de Seguridad y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha asegurado que ninguna línea de investigación queda descartada y ha notificado que Manzo contaba con protección desde diciembre de 2024, con refuerzo en mayo de este año, lo que no ha servido para nada a los ojos de todos está, porque no ha evitado el atentado mortal. La presidenta Sheinbaum también se pronunciaba, condenaba lo que ha llamado el vil asesinato de este líder y convocaba de inmediato al Gabinete de Seguridad para garantizar apoyo a Michoacán y reforzar la estrategia de paz y justicia, pero ella insistiendo en su estrategia de paz de abrazos, no balazos. En una ciudad clave por la producción de aguacate y por su trayectoria de violencia criminal, la muerte de Manzo supone un golpe mayúsculo al poder local y un claro recordatorio de la entronización de la violencia política en México, que Sheinbaum además
jamás ni quiere ni sabe combatir. Su desafío público al gobierno federal, su postura cada vez más beligerante contra el narcotráfico y su perfil independiente lo habían convertido en un símbolo de esa resistencia al mismo tiempo que en un objetivo, desgraciadamente. Ahora la investigación, las promesas de impunidad cero y el clamor popular por justicia por este hombre se van a tener que enfrentar con hechos concretos en medio de una crisis de seguridad que exhibe muchas capas: cárteles, política local, tensiones federales y reivindicaciones ciudadanas. Los mexicanos quieren, obviamente, vivir en paz y tranquilos, y tienen un gobierno que no es capaz de garantizárselo. Bueno, y en unos días, el 6 de noviembre, va a comenzar en Argentina el juicio oral por la denominada causa Cuadernos, que algunos consideran la investigación de corrupción más importante de la historia argentina, con Cristina Fernández de Kirchner nuevamente en el banquillo de los acusados. Lo que sostiene la fiscal Fabiana León es que Cristina Fernández de Kirchner dirigía una organización ilegal que entre el 2003 y el 2015, más de una década se dice pronto, recaudó millones en sobornos de contratistas del Estado. Y por cierto, ese dinero que recaudó en parte fue al enriquecimiento personal y en parte a la financiación ilegal de su fuerza política. ¿Por qué se llama esto Cuadernos? Bueno, pues porque la causa se basa fundamentalmente en los cuadernos de Óscar Centeno, que era el chofer del funcionario Roberto Barata y que se dedicó a registrar durante años cómo entraba el dinero en bolsos, en maletas que iban a parar a altos cargos del kirchnerismo, eso sí, a cambio de concesiones de obras públicas. Esto va a ser una macrocausa. La investigación tiene nada menos que 126 acusados, que se dice pronto. Ahí hay funcionarios, hay antiguos ministros, hay empresarios, hay una antigua presidente, como es el caso de Cristina Fernández de Kirchner, y aquí los testigos se van a contar por centenares y los peritos por decenas. Y aquí sucede algo que, bueno, evidentemente, esta puede que fuera la mayor red de corrupción institucionalizada en la Argentina que hemos conocido, pero es que esto es el pan nuestro de cada día en un país como España. El hecho de que la obra pública está vinculada al soborno, está vinculada a las comisiones y está vinculada a la financiación ilegal de los partidos políticos. Y está por verse todavía que haya algún personaje de la altura institucional de doña Cristina que se vaya a sentar en el banquillo. Vamos, ni lo esperen ustedes. El 6 de noviembre va a comenzar en Argentina el juicio oral por la causa Cuadernos, considerada la investigación de corrupción más extensa en la historia judicial del país. En el banquillo va a estar nuevamente Cristina Fernández de Kirchner, acusada de liderar una asociación ilícita que entre 2003 y 2015 habría recaudado millones de dólares en sobornos provenientes de contratistas del Estado durante sus gobiernos y previamente los de su marido, Néstor Kirchner, fallecido, ya saben. La fiscal del caso, Fabiana León, sostiene que este sistema de recaudación fue una estructura organizada para el enriquecimiento personal y la financiación ilegal de la política. El origen de esta causa se remonta a los cuadernos de Óscar Centeno, por eso tiene ese curioso nombre, chofer del funcionario Roberto Barata, mano derecha del entonces ministro de Planificación, Julio De Vido. En esos cuadernos escolares, Centeno registró durante años con minucioso detalle los recorridos y entregas de dinero negro, direcciones, nombres, montos, tipos de maletines y hasta el color de las valijas en las que recibían los sobornos. Aquellas anotaciones revelaron un entramado de pagos sistemáticos entre empresarios y altos cargos del kirchnerismo en un mecanismo de sobornos a cambio de contratos de obra pública. O sea, lo que montaron fue lo que después han replicado aquí Ábalos, el PSOE y compañía. La investigación, iniciada en 2018, derivó en 126 imputaciones. Entre ellos hay exministros, secretarios de Estado, legisladores y los principales empresarios de la construcción y la energía en ese tiempo en el país. Muchos han confesado haber participado del circuito de dinero descrito por Centeno, lo que ha dado sustento judicial a las acusaciones. A lo largo de los años, varios de los implicados han intentado frenar el proceso e incluso han llegado a ofrecer sumas millonarias y bienes a
a cambio de evitar el juicio, pero la Fiscalía ha rechazado cualquier intento de acuerdo al declarar que no se vende impunidad. El juicio oral va a estar a cargo del Tribunal Oral Federal número 7. Se va a celebrar todos los jueves y contará con la participación de cientos de testigos y decenas de peritos. La fiscal León sostiene que la estructura recaudatoria fue transversal y permanente. Lo describe como un sistema paralelo de poder que convirtió la obra pública en la principal fuente de financiación ilegal del kirchnerismo. La causa Cuadernos no solo expone una red de corrupción monumental, sino también el modo en que el Estado fue utilizado durante más de una década por los Kirchner como herramienta de enriquecimiento personal y control político. Con Cristina Fernández nuevamente en el banquillo ante la justicia, el proceso promete revelar la magnitud real de un escándalo que ha marcado a fuego la historia reciente de Argentina. Y de Hispanoamérica nos vamos a la información internacional y nos vamos a detener en África, porque Donald Trump ha advertido de que Estados Unidos podría lanzar una operación militar en Nigeria si el gobierno no detiene los asesinatos de cristianos. Vamos a ver, para que aquí nos enteremos de cómo va la cosa. Primero, en Nigeria, la persecución de los cristianos, de los cuales varios miles al año son asesinados, este es un dato real, objetivo y constatable, viene desde hace décadas. Nigeria hubo una época en que la mayoría de la población era cristiana. Hace unos 50 años aproximadamente que yo tuve mi primer contacto con Nigeria y los nigerianos, pues era, desde luego la mayoría de la población era cristiana. Había al norte, entre los hausas, un movimiento islámico, pero era pequeño y esa era la situación. Ahora mismo la población cristiana de Nigeria es menos de la mitad de la población, en torno al 45-46%. La persecución es terrible y no solamente es el hecho de los que se mata o el hecho de los que tienen que huir, que se cuentan por millones, sino que además se da la circunstancia de que esa situación no ha dejado de crecer. Y cuando no es Boko Haram, pues es el Estado Islámico de África el que se dedica a realizar estos horribles crímenes. ¿Por qué es llamativo lo de Donald Trump? Bueno, porque no nos vamos a engañar. Los cristianos al gobierno de los Estados Unidos, y da lo mismo que sean republicanos o demócratas, le importan un verdadero comino, un pimiento, una higa. Si estuviéramos hablando de que hay brotes de antisemitismo real o supuesto, el gobierno de Estados Unidos se movilizaría y se movilizaría de manera terminante. Los cristianos pueden morir a miles en Nigeria y no va a pasar nada. Y entonces Donald Trump, ¿por qué lo dice? Hombre, pues lo dice por una sencilla razón. Miren ustedes, Nigeria es la nación que produce más petróleo y más gas en África. Es posible que muchos de aquellos que ahora nos escuchen, si les pusiéramos delante un mapa de Nigeria, un mapa de África, no fueran capaces de ubicar a Nigeria. Es más, hay gente que incluso a lo mejor le dices Nigeria y ni siquiera sabría de qué continente estamos hablando. Pero Nigeria es un país, en términos económicos, muy importante. Los intentos de explotación petrolera en Nigeria vienen desde el año 1903, que se dice pronto. Después de la Primera Guerra Mundial, eso ha sido un sin parar, y a partir de los años 60 y del acceso a la independencia, Nigeria ha sido un país donde se han sufrido los golpes militares, los golpes de Estado, las guerras civiles, etcétera, simplemente para que las compañías transnacionales puedan arramblar, expoliar y robar las riquezas naturales de Nigeria. Pero claro, resulta que el actual presidente hace 2 años, en el 2023, se le ocurre decir al señor Tinubu que había que privatizar, fíjense ustedes, que había que privatizar la explotación de petróleo y de gas. La línea Milei, pero con más color negro, porque estamos hablando de Nigeria. Pero esto lo dijo en el 23. Y del 23 para acá no se ha producido la ansiada privatización, que ya se pueden ustedes imaginar que no iría a manos de empresarios nigerianos ni cosa parecida. No, allí entran las compañías multinacionales, entre ellas Chevron, que lleva décadas, a llevarse
todo lo que se pueda llevar, porque ya no serían concesiones de explotación, ya sería quedarse con la riqueza natural de Nigeria, primer país productor de petróleo y gas del continente africano. Y claro, desde el 23 hasta acá, pues se da la circunstancia de que el señor Tinubu no ha dado más pasos. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues de pronto nos hemos enterado de que persiguen a los cristianos, lo llevan haciendo décadas, pero no se hemos movido en absoluto, es más, hay gente que lo niega, y ahora sí, y ya tenemos la excusa perfecta para intervenir militarmente en Nigeria y llevarnos todo lo que queramos. ¿Qué sucede? Hombre, que el presidente inmediatamente ha dicho que él está encantado de reunirse con Donald Trump, que no tiene que llegar la sangre al río, que se puede llegar a un acuerdo, y que esto se puede solucionar por vía diplomática, pero ya se pueden ustedes imaginar lo que aquí está en juego. Y vamos, si alguien piensa que a los cristianos los van a defender porque de pronto le ha dado un ataque de piedad al presidente Trump, es que no sabe el mundo en el que vive. Porque hay cristianos a los que están bombardeando en Gaza y nadie mueve un dedo por ellos. Y hay cristianos a los que están asesinando en Siria, donde se da la circunstancia de que la OTAN y la Casa Blanca han apoyado a un dictador islámico que está asesinando a los cristianos sirios y nadie dice nada y nadie habla de una intervención militar. Y por supuesto hay un gran aliado como Arabia Saudí que no permite la más mínima libertad religiosa en su territorio, que te puede encarcelar por tener una Biblia, un Nuevo Testamento, una crucecita, y evidentemente nadie dice de invadir Arabia Saudí. De manera que, en fin, habrá gente que esto se lo creerá, se congratulará, pensará que llegan las cruzadas para defender a los cristianos nada menos que en Nigeria. Por favor, no sean ingenuos y despierten. Despierten. Porque no se puede vivir en el mundo en el que vivimos estando tan ciegos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado sus advertencias sobre una posible operación militar en Nigeria tras denunciar el asesinato masivo de cristianos por parte de grupos islamistas. En declaraciones a bordo del Air Force One este domingo, Trump afirmaba que contempla muchas cosas, entre ellas el despliegue de tropas o ataques aéreos, y advirtió de que si Nigeria no logra frenar la violencia contra los cristianos, Estados Unidos actuará, será rápido, será brutal y será contundente. También aseguró que ha solicitado al Pentágono la elaboración de un plan de ataque y ha alertado de que el cristianismo enfrenta una amenaza existencial en el país africano. Ojalá fuera solo en Nigeria, es en demasiados países africanos donde están viviendo un genocidio los cristianos. Por su parte, el presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu ha respondido mostrando ahora disposición para reunirse con Trump y tratar de resolver la crisis de los asesinatos de cristianos por la vía diplomática. Su asesor de comunicación, Daniel Beguala, restaba dramatismo en las palabras del mandatario estadounidense y señalaba que no deben interpretarse literalmente, sino como una forma de presionar para concretar un diálogo directo entre ambos líderes. Beguala subrayaba que el objetivo común debería ser el combate a la inseguridad y al terrorismo que afecta, decía, tanto a cristianos como a musulmanes. Eso no es así. Desde hace años, Nigeria sufre una ola de violencia impulsada por grupos extremistas como Boko Haram y las milicias de pastores fulani. Estos ataques se producen especialmente en las regiones del norte y centro del país y han provocado miles de muertes y desplazamientos, además de profundizar las tensiones religiosas y étnicas. En los últimos meses, varios ataques a comunidades cristianas han causado cientos de víctimas, han generado indignación internacional, aunque poca, no la suficiente. Desde luego, vean ustedes las protestas por Palestina o por los cristianos perseguidos, y han renovado las críticas a la incapacidad del gobierno nigeriano para garantizar la seguridad de la población. Aquí falta ver hasta qué punto no se puede o no se quiere. La amenaza de Trump marca un giro significativo en la política exterior estadounidense, ya que introduce la posibilidad de una intervención militar directa en África Occidental. Aunque la Casa Blanca no ha confirmado de momento planes inmediatos, el presidente sí que insiste en que Estados Unidos no permitirá el exterminio de cristianos en Nigeria. Mientras tanto, en el país africano se han registrado protestas y funerales masivos tras las últimas masacres, en un clima de tensión que podría escalar si las conversaciones diplomáticas entre ambos mandatarios no prosperan. Bueno,
Y nos vamos de Nigeria a Afganistán, donde al menos ha habido 20 muertos y más de 530 heridos tras un terremoto de 6,3 grados en la escala de Richter, terremoto en el norte de Afganistán que se produjo en la madrugada con un epicentro cercano a la ciudad de Hulm y una profundidad de 28 kilómetros. Verdaderamente tremendo. Ya se pueden ustedes imaginar que con viviendas de adobe, como hay en esta zona, las viviendas se vinieron abajo, que los cortes en las carreteras y los desprendimientos han sido terribles y que además Afganistán, donde por cierto se supone que estuvo haciendo el bien la OTAN durante muchísimos años, pues sigue siendo un país atrasado porque lo único que funcionó bien en Afganistán durante la época de la invasión de Afganistán que decretó Bush y que luego mantuvieron los sucesivos presidentes, llámese Obama, llámese Donald Trump, hasta llegar a Joe Biden, lo único que funcionaba en Afganistán era el cultivo de droga. Y el cultivo de droga no es que funcionaba bien, es que se multiplicó durante la época de la invasión de Afganistán. Mire usted qué casualidad. La preocupación tan grande que hay ahora por la droga que supuestamente viene de Venezuela, pero cuando Afganistán estaba bajo el control de las fuerzas de la OTAN, la droga se multiplicó de una manera que parecía que era la industria nacional. Bueno, para ser serios, era la industria nacional. Y no se acabó con el cultivo de droga, se multiplicó. Como no se hizo nada más en el país, hombre, había unidades españolas que repartían a lo mejor leche, medicinas y tal, pero vamos, eso no es entrar a fondo en las necesidades de un país. Después de años de invasión y de miles de muertos, el país sigue siendo una calamidad. Eso sí, también hay que reconocer que los talibán han acabado con la producción de droga. Eso es algo que no se les puede negar. Pero como el país sigue estando muy atrasado, de pronto se produce una situación de este tipo y lo que viene es pavoroso. Y finalizamos también con malas noticias que nos llegan en este caso desde Afganistán. Un terremoto de magnitud 6,3 ha sacudido en la madrugada de este lunes el norte del país con epicentro a unos 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Kulum, en la provincia de Samangan, y a una profundidad de 28 kilómetros. El seísmo, que también se ha sentido con fuerza en la vecina provincia de Balkh, ha dejado hasta el momento más de 20 muertos y más de 500 heridos, aunque las autoridades advierten de que el número de víctimas va a ir aumentando de manera exponencial a medida que los equipos de rescate accedan a las zonas más afectadas. Probablemente mañana actualizaremos las cifras con unos cuantos cientos de fallecidos, desgraciadamente. El portavoz del Ministerio de Sanidad, Shafarat Zaman Amar, informaba también de que se han desplegado equipos médicos y de emergencia y que todos los hospitales de la región han sido puestos en máxima alerta para atender a los heridos. Las autoridades de gestión de desastres han enviado refuerzos a las provincias más golpeadas y trabajan coordinadamente con los gobernadores locales para garantizar la llegada de ayuda y el rescate a las aldeas más remotas. El temblor se produjo a las 0:59 de la madrugada, hora local, y se sintió en varias provincias del norte y centro del país, donde numerosos edificios de adobe se derrumbaban. Las carreteras que conectan Kabul con Mazar-i-Sharif han sufrido cortes debido a los desprendimientos de rocas, lo que también dificulta extremadamente el acceso de ambulancias y convoys de ayuda humanitaria. También se han reportado daños en la histórica mezquita azul de Mazar-i-Sharif y en varias escuelas rurales. Afganistán es uno de los países más vulnerables del mundo a los terremotos debido a su ubicación en una zona de alta actividad sísmica y a la fragilidad de sus infraestructuras. En muchos pueblos las viviendas están construidas con barro y madera, materiales que obviamente no resisten las vibraciones del suelo. Las autoridades temen también que la llegada del invierno complique aún más las labores de rescate y asistencia, ya que las temperaturas en la región de Samangan pueden descender por debajo de los 0 grados en las próximas semanas. Este seísmo se produce apenas 2 meses después de otro terremoto en el noroeste del país que dejó también terriblemente más de 1.000 muertos, lo que refuerza la urgencia de mejorar la capacidad de respuesta ante desastres naturales en un país castigadísimo por décadas de guerra, pobreza y falta de infraestructuras básicas.
Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Es todo por hoy, César. Que paséis todos una muy feliz tarde-noche. Nos volvemos a escuchar a estas horas mañana martes. Y ustedes no se nos vayan porque ya sobre la línea del horizonte se dibuja la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que se dirige con paso firme hacia el avión del Despegamos para darle el niquelado de todos los días a la situación económica mundial. Y luego ya lo saben que después del Despegamos tendremos nuestro programa doble y sesión continua que todos los lunes en La Voz dedicamos a la cultura hispánica. Se quedará un ratillo con nosotros don Lorenzo Ramírez para hablar de la historia de España en ese Así fue España, en el que Yusuf el Almorávide, el emperador almorávide, regresa por tercera vez nada menos a la península ibérica. Y después de que don Lorenzo se marche y acabemos la sección de la Así fue España, nos dedicaremos a la lengua española, que es el mayor legado que ha dejado al acervo común de la humanidad España. Y ahí será doña Sagrario Fernández Prieto la que con sus palabras al aire nos ayude a hablar y a escribir un poquito mejor en español. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.